yo soy Cos Barton y básicamente hago videos en YouTube en relación al terror. Mi primer acercamiento al terror fue gracias a mi mamá, una persona que desde muy temprano comenzó a acercarme sus libros de terror, sus libros de Poe, principalmente de Lovecraft y de autores clásicos, y también me acompañaba viendo películas de terror clásicas, de esas en las que aparecía Boris Karloff, Bela Lugosi y Vincent Price, así que de ahí apareció mi relación idílica con este género. Hace 2 años que empecé con el canal como lo es hoy, que es en la cripta literaria, pero hace un par de años también subía videos en relación a leyendas urbanas y demás, en las cuales, bueno, iba a ciertos lugares y a partir de ahí hablaba sobre historias turbias o truculentas que hayan pasado en esa parte, pero por una cuestión de tiempo tuve que dejar de hacerlos, y cuando empecé a organizarme un poco mejor y a centrar más bien el terror en lo que es la literatura y la cultura en general, intenté hacerlos con más frecuencia y hace 2 años que estoy en ese ritmo, digamos. Hablo de terror por una cuestión muy simple y es porque es lo que a mí me gusta, porque creo que es lo que yo esperaría ver como espectadora, digamos. Siempre que estuve del otro lado intentaba encontrar canales que hablaran de terror, pero nunca se me daba, nunca podía encontrar el contenido que yo precisamente quería ver. Así que decidí hacerlo por mí misma, que creo que es lo que la gran mayoría de los youtubers hacen al final, y es convertirse en aquello que desean ver. Sí, desde luego que hacer gameplay sería mucho más sencillo, pero por una cuestión de que eso no requiere guión, sino que es más bien algo espontáneo, una reacción ante, bueno, cómo se va desarrollando el videojuego. Pero mi canal no apunta necesariamente a la sencillez. Lo que apunto es a tratar de aportar algo, digamos, en este campo, más que nada en la literatura, porque mi canal se enfoca mucho en lo que es libros, así que mi idea es justamente dar a conocer títulos que quizás no son tan conocidos y autores también que todavía falta darle un poco de promoción. Siempre vi mi canal como un hobby y lo sigo viendo como tal, porque esto es algo que yo hago para distenderme y para también interactuar con otros seguidores del género. Por supuesto que si a partir de esto se presenta alguna propuesta laboral, estaría encantada de saber más y, bueno, de involucrarme, porque a ver, ¿quién no quiere vivir de lo que ama hacer? Y esto es exactamente lo que yo amo hacer: hablar de libros, leer, hablar de películas y cosas de índole cultural. Le dedico mucho tiempo, especialmente porque hay veces en las que no tengo tiempo de grabar, entonces dedico un día entero a grabar varios videos seguidos para poder subir en la semana. Yo subo 2 videos cada semana, así que realmente tengo que ponerme un buen tiempo para grabar cada video y para organizarlo con tiempo, para poder tener cada semana material que pueda subir. Pero realmente lo hago con mucho gusto, así que ese tiempo quizá para mí es mucho más leve del que realmente es. Todo el tiempo quizá de grabar o de editar y esas cosas se minimizan mucho cuando veo el feedback quizá de la gente que está suscrita al canal y que me comentan qué les gusta o qué cosas disfrutan, o si descubrieron algún título gracias al canal. El terror que yo más disfruto es especialmente el terror gótico o el psicológico, por las atmósferas que generan. Me gustan mucho las descripciones que hacen porque te hacen meter mucho en el clima, y personalmente me gustan las historias que están situadas quizá en castillos y casonas antiguas, como lo es en el terror gótico. Y el género que quizá más me genere terror o aversión quizá podría ser dentro de lo que es la literatura sobre psicópatas, sobre asesinos, sobre esas cosas que están más bien arraigadas a la realidad, y es por eso que uno puede quizá traerlas un poco más a las cosas que uno vive. Entonces yo creo que eso es lo que más me genera inquietud, saber que estoy leyendo algo que tranquilamente podría llegar a ver en la tele al otro día. Así que ese tipo de libros con asesinos y demás creo que son los que más me afectan. Personalmente lo veo en crecimiento, creo que hay muchos autores emergentes que se están arriesgando y están apostando por el terror, y eso me gusta muchísimo. Obviamente creo que les falta un poco más de impulso y más promoción a este tipo de cosas, porque
A veces yo creo que la industria editorial se enfoca mucho en ciertos géneros, más que nada en lo juvenil, y bueno, se opaca un poco todo el tema del terror u otros géneros que quizá no son necesariamente de terror, pero que no tienen tanta promoción, no tienen tanta exposición como esos otros géneros que son más modernos. Desde luego que encuentro diferencia, empezando por el tema de la cantidad de libros que hay de hombres en comparación con libros de mujeres. Noto que hay muchos autores, pero pocas autoras, o quizás pocas autoras reconocidas. Tenemos a una como referencia que es Mary Shelley, que es la autora del clásico Frankenstein, que bueno, sí podemos decir bueno que hay una referente en cuanto al terror femenino, y hay muchísimas más que quizá les falta todavía un poco de impulso, pero que creo que aportan tanto como un autor. Yo creo que sí, que la industria del terror en sí está en un buen momento. Nuevamente repito que para mí tendría que haber un poco más de impulso sobre este género, pero creo que bueno, eso de a poco se va formando y creo que lo veo bastante bien y por suerte va cada vez evolucionando más. Sin duda alguna me quedo con el terror clásico porque fue mi escuelita desde siempre, así que sí. En cuanto a la autopublicación, yo creo que tiene más ventajas que desventajas, pero sin duda tiene un poco más de laburo encima por una cuestión de que la editorial obviamente se encarga de tener un equipo que pueda hacer el trabajo mucho más ligero para el autor. En cambio la autopublicación es una cosa que bueno, uno se tiene que encargar de hacer todo desde cero y lleva mucho más tiempo, más trabajo. Y obviamente es un tema, pero creo que vale muchísimo la pena porque al fin y al cabo todo va a ser fruto del esfuerzo de uno y del amor que le ponga a ese libro. Sí, la verdad que me gustaría mucho publicar un libro, ya sea una antología o una novela. Por el momento lo que veo más cercano quizá es el tema de las antologías porque soy más de los cuentos cortos de terror que de las novelas. Pero ¿cómo lo vería? Supongo que en cuanto a géneros creo que cae de maduro que sería de terror. Quizá apostaría más por el terror psicológico porque es lo que a mí más me atrae a escribir y supongo que si tuviera la oportunidad también haría algo sobre terror gótico porque creo que es esos dos géneros que más me gustan a mí, así que espero en algún momento poder concretarlo. Yo sin duda alguna elijo a Poe, le sigue Stephen King y luego Lovecraft, son mis tres autores predilectos, aunque definitivamente me voy a quedar con Poe por una cuestión de que fue mi primer amor literario, fue el autor con quien pude tener esa conexión con los libros, así que yo creo que le debo mucho gracias a sus relatos, creo que ahí empecé a engancharme con lo que es la literatura de terror y demás, así que sin duda alguna voy con Poe. Yo personalmente siempre fui más de las novelas de Stephen King que de los relatos, pero en esta ocasión creo que elegiría Critters Inc., que en realidad es una historia adaptada en Cat's Eye, que es una película bastante viejita, que se trata de 3 cortos basados en historias de Stephen King. Y Critters Inc. creo que es la que más me gustó porque justamente trata de un hombre que quiere dejar de fumar y va a un lugar medio turbio donde lo someten a torturas, pero no directamente a él sino a su entorno. Entonces él sabe que si fuma está afectando a su alrededor y realmente es una cosa bastante escalofriante. Y por otro lado elegiría The House That Dripped Blood, que es una película bastante viejita que a mí me gustó muchísimo y que está basada en relatos de Robert Bloch. Hay una en particular que a mí me gusta muchísimo que se llama Dulces parece dulzura, que es un relato de brujería, que es un tópico que a mí me encanta, entonces disfruté mucho ese relato adaptado. Aparte, si mal no recuerdo, estaba Christopher Lee en ese relato y la verdad que a mí me gusta muchísimo. Me confieso culpable de no haber leído tanto de Borges, aunque sí comprendo el valor y el peso que tiene en la literatura.
Aunque lo que leí me había gustado muchísimo, no le encontré tanta conexión con lo que es el género de terror, pero sí me encontré con un relato en particular que se llama La Casa de Asterión, que es un relato más bien fantástico, pero que tiene algunos toques de terror y se trata de una criatura mitológica que está encerrada en una especie de laberinto y no les puedo contar mucho porque realmente es un relato corto, pero a mí me gustó un montón y creo que eso es lo más cercano que he leído de terror. Sé que tiene otras cosas, pero ese cuento es el que más destaco. Conozco la obra de Horacio Quiroga, de hecho es uno de mis autores favoritos. He leído varias recopilaciones suyas de cuentos y me gustan bastante, pero destaco dos en particular. Uno es La Miel Silvestre, que lo escuché por primera vez de Alberto Laiseca, que es un narrador de acá de Argentina, también escritor que falleció hace poco, y él tenía una sección en un canal llamado ISAT, y ahí narraba relatos y uno de los que narró era La Miel Silvestre de Horacio Quiroga. Y la verdad que me impactó muchísimo, luego lo leí y me fascinó. El otro es El Almohadón de Plumas, que es un cuento que me presentó mi mamá por primera vez y la verdad que yo estaba alucinada porque es un final que no me esperaba tanto, así que definitivamente me encantó. Sí, creo que Mariana Enríquez es una autora que definitivamente merece más reconocimiento. Es una autora de relatos de terror principalmente. Hace poco yo en mi canal hablé de algunos de ellos, de la antología Las cosas que perdimos en el fuego. Creo que es una autora que vale mucho la pena leer, especialmente si son de Argentina, por una cuestión de que trata del terror cotidiano situado acá, en barrios de acá de Argentina, de Buenos Aires precisamente. Así que creo que está muy bueno, es algo fresco dentro de lo que es el terror contemporáneo, así que yo creo que está muy bueno. No estoy muy segura si es una joya en el ámbito literario o en el ámbito cinematográfico, pero voy a ir con una de cada una. En primer lugar, La Bruja Louise de Elizabeth Gaskell. Esta es una obra que yo no dejo de recomendar porque es una historia de terror gótico que a mí me encanta, porque trata de brujería, sobre una chica que se enfrenta a una sociedad bastante enferma por lo que es la religión. Y bueno, básicamente trata sobre esta época del juicio de Salem y ella es acusada de ser bruja. Realmente me gustó muchísimo y es una historia de la cual prácticamente no he encontrado casi nada en internet, así que cuando me encontré con este libro tenía muchas ansias y mucha curiosidad, y cuando lo leí la verdad que me pareció buenísimo. Y la siguiente joya que les voy a recomendar es The Love Witch, que es una película del 2016 de la cual voy a hablar pronto en mi canal, porque esta es una película que realmente es muy buena. Es una película con una vibra muy de los 70, un terror así también relacionado estrechamente con lo que es la brujería. Es una chica que básicamente practica la brujería y que está siempre muy enamorada de muchos hombres, y que realmente es una persona muy bella, muy agraciada, y que a mí me gustó mucho porque es una historia muy típica del terror de los 70, y en sí el vestuario va muy acorde, en sí cómo está filmada, creo que con un estilo muy vintage, creo que le da muchos puntos, pero no es una película muy conocida, es bien indie, así que yo cuando la vi me fascinó, quedé alucinada, así que se las recomiendo un montón. Leo cómics de terror, pero no lo hago con tanta frecuencia como leo novelas y antologías. Una de las que más me gustaron fue Lock and Key de Gabriel Rodríguez y Joe Hill. También me gustan mucho, bueno, las clásicas de Cuentos de la Cripta y The Vault of Horror, que también son de ese mismo estilo, digamos. Así, cómics de esa índole a mí me gustan muchísimo. Tengo también por ahí algunos con adaptaciones de relatos de Lovecraft, ilustrados por Horacio Lalía, me gustan muchísimo, pero a mí me gusta más que nada los que son autoconclusivos, así que realmente no me engancho tanto con los que son tipo saga, pero... En su momento me había volado mucho la cabeza Nosferatu, me perturbaba bastante por esa mirada un poco inquietante que tiene, y cuando era chica la verdad que lo veía y me daba escalofríos, así que yo recuerdo que esa fue siempre la primera que a mí más me voló la cabeza. Y por otro lado, The House of Long Shadows, que tiene a este grupo de grosos del terror como está Peter Cushing, Christopher Lee y Vincent Price, que la verdad que son tres de mis actores favoritos, y la verdad que esta es una gran película
que tiene un montón de finales y eso es lo que más me gusta, por eso me voló tanto la cabeza, porque uno cree saber lo que va a pasar y de repente te das cuenta que no es el verdadero final y que hay otro y que es muy diferente a lo que uno empieza pensando desde un comienzo. Sí, la verdad que he hecho videos sobre clichés en el cine de terror porque la verdad que es una cosa que me da gracia y al mismo tiempo un poco de sensación rara, pero el que más me molesta yo creo que es ese de la chica que se queda sola en la casa y de repente escucha un ruido, va para el lugar donde está el ruido y pregunta si hay alguien ahí o dice hola. Realmente nunca voy a saber qué es lo que esperan escuchar como respuesta. Y como una película que recopile un poco de esos clichés es La Aparición de 2012, que la verdad que me pareció tan mala que un poco más y me voy del cine. No sé por qué, pero creo que tiene un rejunte de muchos clichés. Es una película muy típica del género y muy trillada, realmente me pareció muy poco original. Bueno, sin duda esto me hizo replantear un poco mis prioridades, así que es una muy buena pregunta. En primer lugar, salvaría definitivamente una antología de Poe, sin duda alguna. Por otro lado, también salvaría El Exorcista de William Peter Blatty. Y luego salvaría It de Stephen King. Por otro lado, en cuanto a películas, Tales of Terror de 1962, que es una película de Roger Corman que me encanta, basada en 3 relatos de Edgar Allan Poe, protagonizados todos por Vincent Price. Trick or Treat de 2007, que es una película con historias que se conectan entre sí y que están todas bajo la festividad de Halloween y a mí me gusta muchísimo. Y la última que salvaría sería Jaws de 1975 o Tiburón como la conozcan, es una de mis películas favoritas y sin duda alguna fue la que originó mi amor por los tiburones. Muchísimas gracias Terror Team por las preguntas y nos estaremos viendo pronto.